Damos gracias a Dios, iglesia, qué bueno que está reunida, qué bueno que está esperando esta hora, las 6:02, ya nos llegamos tarde 2 minutos, estábamos preparándonos y no, ahí batallamos, pero ya estamos listos para continuar con esta serie que iniciamos la semana pasada, una serie que le titulamos Hombres, personajes bíblicos, hombres de la Biblia, hombres en la Biblia, personajes bíblicos. La semana pasada hablamos de Pablo, de Saulo, del Saúl, ¿verdad? Saulo de Tarso, transformado en el apóstol Pablo. Y hoy vamos a hablar de un personaje. Todos los personajes en la Biblia son importantes. ¿Por qué son importantes todos los personajes de la Biblia? Porque simple y sencillamente Dios los estableció. Dios escogió a cada uno de ellos para que llevaran una encomienda, ¿no? Podemos recordar algunos de ellos, todos los profetas, principalmente alguien que se nos viene mucho a la mente fue Jonás, ¿verdad? Que batalló en obedecer a Dios, pero vamos a predicar también de él en esta serie. Hoy vamos a tomar el tiempo para predicar acerca de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que se le apareció, ¿verdad? El ángel de Jehová, esa cristofanía, esa teofanía en el Antiguo Testamento, y se le apareció a Moisés. Vamos a hablar ahora de Moisés, de aquel que fue tomado de las aguas. Vamos a ir, por favor, acompáñenme a Hebreos 11:23. Hebreos 11:23. Y mientras busca ahí este versículo bíblico que vamos a leer, este pasaje de Hebreos 11:23 al 27, demos gracias a Dios. Mi Dios, nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Padre, por considerarnos. Gracias, Padre, por poner esa necesidad, esa hambre de tu palabra, de ser instruidos en tu perfecta voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Bendice a cada familia que está reunida ahí, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Más adelante vamos a ver cuál fue el decreto del rey, aunque muchos ya lo saben. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con sus hermanos, con el pueblo de Dios, con los hebreos, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas, o teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, pues, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a proporcionar algunos datos generales de este personaje en la Biblia real. Acuérdense que la Biblia cuenta historias verdaderas. Dios en su palabra narra las cosas tal y como sucedieron. Moisés nació en Gosén, aproximadamente en el año 1400 a.C. Murió en el monte Navia, hoy lo que se conoce como Jordania, viendo la tierra prometida de lejos. Sus hermanos fueron Aarón y María, hermanos de sangre. Moisés es el profeta más importante, o se considera más importante, el profeta más importante para el judaísmo, después de Cristo, obviamente. Libertador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, y encargado por Dios también de entregar la ley escrita según los maestros rabinos. Era la ley oral antes, ¿verdad? La ley oral, y se presentó ya a través de Moisés escrita en tablas. El cristianismo heredó precisamente reconocimiento de Moisés, porque es parte de la Biblia. Moisés fue un legislador,
en su tiempo se le puede llamar también un redentor, un liberador de la esclavitud del Egipto, y es Moisés un tipo o figura de Cristo. Moisés es el autor, bueno, no es el autor, es el escritor del Pentateuco, en el hebreo llamado Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia que contienen la ley o los libros de la ley, de lo que se refiere el Nuevo Testamento, la ley y los profetas. Se refieren, cuando hacían referencia a la ley, se referían al Pentateuco y los profetas, a los que usted y yo conocemos. Le comento lo siguiente, iglesia: no hay historias más apasionantes que las que Dios cuenta en su palabra. Las historias que Dios puso en su palabra son historias que edifican nuestras vidas. Las historias que Dios puso en su palabra son historias que nos enseñan a vivir. Son historias con un cúmulo de noticias. Es una gran cantidad de apercibimientos, de notificaciones para nuestras vidas o avisos de parte de Dios para mostrarnos y enseñarnos cómo debemos conducirnos. Pero también esas historias que Dios puso en su palabra también nos enseñan a cómo no debemos conducirnos. Y aquí es donde tenemos que estar bien atentos al contexto para no hacer interpretaciones equivocadas y señalar a Dios, porque muchos incrédulos que no conocen la Escritura señalan a Dios responsabilizando de hechos que vienen en la Biblia, pero no saben que en el contexto Dios condena esos hechos. Por eso es bien importante pues buscar de Dios, tener ese encuentro con Dios, nacer de nuevo y comprender la voluntad de Dios. Es muy importante para no caer en pecado y agregar pecado sobre pecado. Esas pues historias que también nos van a, en cierta manera o en ciertos modos, o en unas historias también, vamos a ser confrontados. ¿Por qué? Porque Dios nos solicita a que dejemos de hacer lo que no conviene, o también nos solicita a dejar el pecado, nos pide, ¿verdad? O nos apercibe que debemos de cambiar de forma de pensar, de forma de conducirnos. Pero también Dios a través de su palabra nos insta, nos ordena, nos instruye a hacer cosas que Él encomienda a sus hijos para que llevemos a cabo. Ahora, aquí también es importante señalar que siempre Dios, cuando encomienda las cosas, va a respetar sus propias reglas, va a respetar sus propios principios, va a respetar y va a ser evidente su su bondad, su misericordia por toda su creación. Jamás Dios le va a pedir a alguien que afecte a otra persona. Eso tenemos que descartarlo totalmente, porque eso no viene de Dios. Hemos visto, ¿verdad? O hemos escuchado como dicen, es que Dios me dijo que le afectara, o Dios dijo que le golpeara, o Dios me dijo. Eso jamás va a ser una ordenanza de Dios. Siempre Dios, cuando nos insta y nos motiva y nos da una orden para atrevernos a hacer cosas, son para edificar las vidas, son para bendecir las vidas, son para predicar de su palabra, son para compartir de las buenas nuevas, ¿no? Siempre, como le digo, va a respetar su amor, bondad, misericordia por su creación. Moisés fue un tipo figura de Cristo en el Antiguo Testamento, el cual nació, creció y sobrevivió por obra y gracia de Dios. Eso es lo que aconteció también en la historia de Moisés. ¿Cuál fue el entorno del nacimiento de Moisés? ¿Cuál fue el entorno? Vamos a ir ahí a Éxodo 1:15. Éxodo 1:15, y todo lo que vamos a compartir de la palabra de Dios esta tarde nos va a aclarar por qué Hebreos 11:23 menciona lo que le comenté, ¿no? Lo que leímos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Ahí los que creyeron fueron sus padres, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos a ver cuál fue el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fue criado por la hija de Faraón. Fue, por llamarlo, recibido en adopción por la hija de Faraón. Pero él, sabiendo que era de los hebreos,
escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Si usted y yo ponemos atención a la Escritura, posiblemente uno de los futuros faraones de Egipto hubiera sido Moisés. ¿Por qué? Porque se consideraba que era hijo de la hija de Faraón, o sea, era nieto de Faraón y posible, ¿sí?, aspirante a la corona. Sin embargo, Moisés repudió eso, Moisés renunció a eso. Dice, teniendo, el versículo 26, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué enfrentó también a Faraón? Porque se sostuvo, dice, como viendo al invisible. ¿Qué respuesta vamos a encontrar entonces? Vamos a ir a Éxodo 1:15. Éxodo 1:15 dice la palabra de Dios. Vamos a hablar del contexto en el cual fue el nacimiento de Moisés. Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, está hablando de Faraón, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos, se están multiplicando el pueblo de los hebreos ahí en Egipto, y veáis el sexo, o sea, si es hombre o mujer, si es hombre, mátenlo. Y si es mujer, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras porque se dio cuenta de esto y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños, de los hombres, verdad? De los varoncitos. Y las parteras respondieron a Faraón. Le dijeron esto, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues las mujeres hebreas son robustas, son fuertes y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien, fíjese, y Dios bendijo y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se siguió multiplicando y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido las parteras a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Ahora, si los iban a echar al río, ¿qué iba a acontecer con esos bebés varones? Pues iban a morir, iban a ahogarse. Ahora yo le quiero comentar lo siguiente. Si nosotros conocemos la historia, vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que en el contexto de muchos seres, de muchos hombres que tuvieron un propósito muy, vamos a llamar, resaltado en la palabra de Dios, para llegar a hacer su voluntad, tuvieron mucha resistencia, tuvieron muchos ataques, como el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Acuérdense cómo Herodes mandó matar a los niños, sabiendo que en esa época había nacido el Salvador, el Mesías, Jesucristo nuestro Señor. Y lo mismo Moisés fue atacado en su vida en un contexto en el cual era raro, sería muy raro que los varones sobrevivieran, sin embargo sobrevivió. Y en ese sentido, muchos de nosotros, usted, quizás yo, en nuestra concepción, en nuestro desarrollo y crecimiento en el vientre de nuestra madre, padecimos. Otros, como a mí me cuentan, ¿verdad? Nacimos en una condición de decir, el médico, que no pasaríamos de esa noche. Pero a la vuelta de los años nos convertimos teniendo una vida plena y con propósito. Obviamente aconteció en usted y en mí, si es el caso de esta historia, el haber conocido de Cristo. Otros más nacieron, por ejemplo, de una violación, tenemos testimonio de ellos, en donde crecieron, ¿verdad?, sin el amor del Padre, abandonados, pero hoy pueden dar testimonio que fue Dios quien les guardó, y hoy pueden decir, y muchos no lo pueden decir, que tuvieron la oportunidad de dar gracias a Dios por su mamá, por no haberlos abortado. Sin embargo, millones al año no pueden decir esto. Aunque los niños son de Dios y no tienen ninguna responsabilidad al respecto,
toda la responsabilidad está sobre quienes cometen este crimen en la clandestinidad. Lo que le quiero decir, iglesia, es que hoy en el siglo XXI hay faraones, sigue habiendo faraones que mandan matar a bebés. Sigue habiendo hoy en este siglo XXI Herodes que de igual forma, ¿verdad?, acaban con la vida en la clandestinidad de muchos bebés no natos. Pero hay tiempo para arrepentirse. Hay tiempo para arrepentirse. Dios perdona la maldad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, iglesia, y estas son cifras alarmantes, hay entre 40 y 50 millones, vamos a ir a lo prudente, a lo más, vamos a ir optimista, 40 millones. Hay 40 millones de abortos anualmente en el mundo. Esto quiere decir 123,000 abortos diarios. Como le digo, sigue habiendo faraones y Herodes con todo y sus consecuencias, pero Dios, que es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, está esperando su arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Éxodo 2:1, narrando el nacimiento de Moisés. Nacimiento de Moisés. Un varón, Éxodo 2:1, un varón de la familia de Leví, llamado, bueno, no dice, pero si usted investiga es Amirán, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que fue Joquebed, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, como lo narró Hebreos. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué es lo que le acontecería. Esto es, se esperaba lo peor. Sin embargo, Dios tenía un plan con este bebé. Y la hija de Faraón, escuche bien lo que le voy a decir, la hija de Faraón, no viene el nombre, pero su nombre es Genutmira, de acuerdo a la historia, descendió a lavarse al río, esto es, a bañarse, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella una arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Escuche bien y pongamos atención lo que le voy a leer. Y teniendo compasión de él, ahora, ¿quién movió el corazón de esta hija de Faraón a compasión? Dios, iglesia, Dios, iglesia. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas, o sea, una cuidadora, una criadora de las hebreas, para que te críe este niño. Le preguntó, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a, ¿quién creen que llamó para que criara al niño? A Joquebed, a la madre biológica de Moisés. ¿Dónde más podría o qué más podría tener Dios, el Padre Celestial, ese Padre amoroso, para cuidar a un niño que iba a ser adoptado sino su propia madre? Eso es lo que vemos en la Escritura. Eso es lo que vemos, el plan perfecto de Dios. Eso es lo que estamos siendo testigos de que Dios, con toda su misericordia y todo su amor, tiene cuidado de los suyos. Y fíjese lo que sigue diciendo. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y fíjese, no solamente dotó de amor, del amor de una madre verdadera y genuina, su madre biológica, a Moisés, sino también esta mujer tuvo la bendición de Dios dándole una manutención. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Usted cree? Claro que sí. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, tuvo su madre biológica y su madre adoptiva.
y le puso por nombre Moisés, diciendo, ¿por qué le puso por nombre Moisés? Diciendo, porque de las aguas lo saqué. Precisamente eso es lo que significa el nombre de Moisés, sacado de las aguas. El nombre de Moisés, iglesia, aparece en la Biblia 804 veces, de las cuales 80 se repiten en el Nuevo Testamento. ¿Será importante el hombre utilizado por Dios llamado Moisés? Eso es lo que vemos en la Biblia. Ahora, Moisés para el judaísmo, para el pueblo del judaísmo que practica el judaísmo, es importante. Para el cristianismo es importante, iglesia, porque es un tipo de Cristo. Y también para el pueblo musulmán es importante Moisés. Vuelvo ahora a leer el pasaje con el que comenzamos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque eso es lo que da el dinero, la abundancia, ¿verdad? He conocido personas que no tienen recursos y Dios les bendice. Número 1, ya no se congregan. Número 2, ya andan de adúlteros. ¿Por qué? Porque ya tienen un poquito más para mantener a otra mujer. Pero las consecuencias van a estar ahí si no hay un arrepentimiento y una corrección del corazón. Iglesia, como vemos, Dios tiene un propósito para su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo y espero que usted y yo como pueblo nos dejemos bendecir para ser de bendición y vivamos en el orden de Dios. Hoy también, en nuestro tiempo, Dios tiene una bendición, Dios tiene un propósito para su iglesia. Dios siempre tendrá un plan perfecto para que su voluntad llegue al hombre a través pues de su iglesia. Como sabemos usted y yo, esa voluntad de Dios para nosotros, mire, es que la gente conozca de Dios. Y mientras la gente conoce de Dios, porque usted y yo les compartimos, Dios a nosotros nos trae madurez, nos trae formación. Muchos de nosotros no hubiéramos conocido de Cristo si hombres o mujeres llamados por Dios no hayan llevado a cabo la instrucción de nuestro Padre Dios. Eso es lo que usted y yo debemos comprender. Y mientras ellos compartían la palabra de Dios, el mensaje de Cristo con nosotros, ellos madurábamos y nosotros crecíamos. Y hoy sigue siendo lo mismo. Si usted y yo compartimos la palabra de Dios, otros van a crecer, otros van a nacer y crecer y nosotros vamos a seguir madurando. Eso es lo que aconteció con Moisés. Moisés obedeció al Padre Celestial, a la instrucción del Padre Celestial, y Dios transformó su naturaleza, Dios transformó su carácter, Dios maduró todo lo que él era. Vamos a ver cómo fue el llamamiento de Moisés, que lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice la historia, esa historia apasionante de la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, lo interesante de esto es que la zarza era un arbusto como unos espinos que rápidamente se deben consumir con el fuego. Y es lo que le llamó la atención, precisamente así llama la atención Dios de una forma sobrenatural, porque la zarza ardía en una llama intensa y no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Una respuesta de una persona que entiende que está algo bueno por acontecer de parte del Creador de todas las cosas. Heme aquí. Y dijo: no te acerques, espérate. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro
porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, ¿qué significa tuvo miedo de mirar a Dios? Tuvo miedo de morir, porque él sabía que en que mirara a Dios cara a cara caería automáticamente muerto. Ahora, ¿quién es el único que puede impedir o que pudo impedir esa muerte inmediata de Moisés al estar frente de Dios? El mismo Dios, porque él le permitió acercarse. Era un llamado directamente de Dios. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac, Jacob. Dijo luego Jehová: bien he visto, o sea, me he dado cuenta de la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, de aquellos que les están castigando, intimidando, ¿sí?, amedrentando y los tienen como esclavos. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra y llevarlos a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, que para aquellos tiempos era lo más maravilloso que podía acontecer. Los voy a llevar a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9, insiste otra vez Dios en aclararle por qué ese llamado de Dios a Moisés. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. Fíjese, al igual que a lo mejor usted y yo respondimos al llamado de Dios cuando Él se nos reveló a nuestro corazón. ¿Quién soy yo para que haga esas cosas? Yo no puedo, soy incapaz, ni siquiera he ido, ni fui a la escuela o qué sé yo, no tengo preparación, ni siquiera sé hablar, porque fue lo mismo que dijo Moisés. Sin embargo, acuérdese que hay algo muy importante en esa misericordia y amor de Dios. Si Dios comisiona, Dios capacita. Si Dios le ha hecho un llamado, Dios le va a respaldar. Si Dios le ha hecho una encomienda, Dios siempre va a estar con usted y conmigo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decir: heme aquí, yo lo voy a hacer. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondiendo: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, me serviréis en este monte. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo, o sea, debo decir, lo que tú quieres es que llego yo primero a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y esa frase tiene mucho impacto. Esa frase habla del que es siempre Padre de todas las cosas y está vigente desde ayer, hoy y para siempre. El yo soy, pues, ese que es siempre, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Fíjese lo que le mencionó Dios a Moisés: y oirán tu voz, porque vas a ir con los, ¿quiénes? Con los ancianos, aquellos que están orando, aquellos de los cuales he oído el clamor, porque esa esclavitud los está afectando, está matando, está acabando con mi pueblo. Y es una respuesta de parte de Dios. Los ancianos iban a estar a la expectativa, venía la respuesta de Dios, ¿y qué es lo que iban a hacer? Llevar a cabo la voluntad de Dios.
Por eso le dice el 18, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diré lo siguiente: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Iglesia, Dios reta a sus hijos. ¿Con qué propósito? Para que usted y yo, como su iglesia, como su cuerpo, llevemos a cabo todo lo que Él nos ha encomendado. Mucha gente, con todo y pena, y a veces con temor, y a veces con temblando las piernitas, realizan, como le digo, con todo temor, pero con todo miedo. En este caso quiero decir con miedo, con pavor, diciendo: es que yo no lo puedo hacer. Van y hacen cosas trascendentales para sus vidas propias, porque están tomando autoridad en obediencia, y también para las vidas de las otras personas. Ya que sin estas acciones, precisamente, no habrá una capacitación en el creyente. Ese creyente que es enviado por Dios debe de accionar en obediencia a Dios, y Dios le va a respaldar, Dios les va a capacitar, así como vemos que respaldó a Moisés. El creyente que hace la voluntad de Dios precisamente envía y proclama el evangelio a muchas personas. El mundo conoce de Cristo por aquellos hombres valientes. Acuérdense que lo que dice la palabra de Dios: desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, mas solo los valientes lo arrebatan. Solamente los decididos, solamente aquellos que obedecen a Dios y bajo la cobertura de Dios tomamos autoridad. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, y lo vemos en el ejemplo, principalmente en nuestro Señor Jesucristo, pero hoy estamos viendo el ejemplo que tenemos en Moisés. Dios es solamente, fíjese, solamente Dios obrando por medio de su iglesia que obedece. En este caso, Moisés obedeció al llamado de Dios. Pero esas cosas atrevidas que Dios precisamente nos envía a hacer, muchas veces tienen sus reglas, y son las reglas de Dios. Y esas reglas de Dios siempre van a estar sobre todas las cosas. Es que el pueblo de Dios sea libertado en este caso, y el pueblo de Dios sea edificado. ¿Y a quién se le debe dar la gloria, la honra y la alabanza? A Dios siempre, porque Él es el que hace las cosas. Dios desea tratar con su vida, con mi vida. Dios desea moldear su vida, y ese llamado de Dios para actuar en su nombre, porque siempre todo lo que hace la iglesia es en el nombre del Señor. No solamente nosotros salgamos beneficiados y edificados, sino aquellas personas a las cuales se le comparte de las buenas nuevas del mensaje de Dios. Ahora yo le pregunto: ¿quién salió beneficiado en la obediencia de Moisés? Él, porque Dios trató con su carácter, Dios moldeó todo lo que era, le enseñó a vivir la voluntad del Padre, aquel que le estaba llamando, y también llevó a libertar a los hebreos del pueblo de Egipto. En este caso es del pecado. Hoy significa Egipto, significa pecado. Ahora, de las cosas que Dios nos envía, de las cosas que Dios le ha solicitado, ¿sabemos hacer muchas veces esas cosas? La respuesta es no, muchas veces no sabemos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero Dios en su misericordia nos capacita. ¿Cuándo nos va a capacitar, iglesia? Cuando tomamos la decisión en obediencia a Él de llevar a cabo la encomienda que Él nos ha dado. Eso es lo mismo que aconteció con Moisés. Él tuvo miedo, él tuvo pavor. ¿Cómo voy a enfrentar a Faraón si años atrás había salido huyendo de él? Fíjese, en Números 12:3, habla de una característica de Moisés. Pero esa característica que tuvo Moisés y que hace referencia a Dios en su palabra en Números 12:3 es algo en lo cual Dios le capacitó. Dice Números 12:3: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Estamos escuchando? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sin embargo, iglesia, al principio no fue así. Si usted conoce la escritura, o si no la conoce, en Éxodo capítulo 2, versículo 12, nos relata cómo Moisés, sintiendo celos por su pueblo,
mató a un egipcio cuando vio precisamente al egipcio maltratando a uno de su pueblo, a uno de sus hermanos, a uno de los hebreos. Dios trata con Moisés. Dios le llama por medio de una zarza y le da una encomienda. Situación que lo puso al principio en aprietos, porque él dudó, porque iría ante el gobernador de Egipto para pedir la liberación de su pueblo. Y usted y yo sabemos la historia. Dios trató con el corazón de Faraón, le envió plagas, ¿sí? Y al mismo tiempo Dios capacitaba a Moisés. Acuérdese del encuentro con los encantadores de Faraón, con la vara de Moisés, que se convirtió en culebra y se comió a las otras varas. Y Dios le estaba capacitando en fe a Moisés, como usted y a mí. Dios quiere capacitarnos cuando llevamos a cabo su voluntad. Eso es lo que Dios desea enseñarnos también a nosotros a través de Moisés. El pueblo, todo el pueblo, fue testigo de las obras milagrosas, maravillosas que Dios hizo en presencia de ellos mismos. El pueblo de Dios, los hebreos, conocieron todos sus hechos y salieron de Egipto. Pero al cabo de días, Faraón se arrepintió de haberlos dejado y fue tras ellos con carruajes, con todo su ejército, para volver otra vez y prender a los israelitas, al pueblo de los hebreos, y llevarlos otra vez a Egipto. Sin embargo, ¿qué aconteció? Escuche bien lo que narra la escritura en Éxodo 14:10. Y todo esto, acuérdese, Moisés viéndolo, observándolo, comprobando la fidelidad de Dios a esa encomienda que le había asignado a Moisés. Dice Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, o sea, lo que es los carruajes, el ejército de Faraón, se hubo acercado a aquellos hebreos que habían salido fuera de Egipto y que llevan camino hacia la tierra prometida. Cuando Faraón los persiguió y se hubo acercado, cuando ya estaba cerca, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero en un clamor de miedo, en un clamor de pavor, en un clamor de nerviosismo, clamaron a Jehová, pero fíjese lo que había en su corazón. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Qué es lo que le está diciendo el pueblo de los hebreos a Moisés, confrontándole? Mire, primero ora a Dios, pero voltea con Moisés, que fue quien llevó a cabo la encomienda de Dios, reclamándolo. Y dijeron: para eso nos trajiste para acá, para que nos mataran acá, que allá no podíamos haber muerto, lo mismo va a acontecer acá, vamos a morir acá, es lo que le está diciendo. O sea, concretamente están reclamando a la autoridad impuesta por Dios, porque el plan era de Dios, y Dios se les había manifestado con obras maravillosas. Sin embargo, aquí desfallecieron. ¿Por qué has hecho aquí con nosotros que nos has sacado de Egipto? Reclama el pueblo de los hebreos a Moisés. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Cuántas personas no le ha escuchado usted y yo decir, cuando no era cristiano estaba mejor? Cuando no era cristiano me iba de maravilla. Cuando no era cristiano podía hacer todas las cosas, ¿sí? Y todo me salía bien. Bueno, en una vara de medir totalmente chueca, ¿no? En una vara de medir totalmente chueca. Esa es la realidad. O no han conocido de Cristo verdaderamente estas personas, o el pecado les llama más la atención. Estar esclavizados al pecado les llama la atención. Lo gozan, están contentos siendo esclavos del pecado. Eso no puede ser posible para alguien que verdaderamente conoció de Cristo. Ahora, Moisés les dijo al pueblo, el enviado de Dios, ¿sí? El tomado de las aguas, el que obedeció la voz de Dios, dijo al pueblo, no teman, no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación que hará hoy con vosotros,
porque los egipcios que hoy habéis visto ustedes, nunca más para siempre los veréis. Eso es fe, iglesia. Por eso en Hebreos leímos eso, que se mantenió firme como viendo al invisible. Había fe en su corazón, había convicción en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere en usted y en mí, que haya verdadera y genuina fe en nuestro corazón, en donde a pesar del contexto de las cosas, nos mantengamos firmes como viendo al invisible que se manifiesta a nuestros ojos espirituales. Sigue diciendo: no temáis, estar firmes y vean la salvación que Jehová hará con vosotros hoy, porque los egipcios que hoy están viendo nunca más los verán. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, o sea, no van a siquiera a mover ningún dedo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿qué fue lo que te dije? Lo que está diciendo ahí Dios a Moisés dice: ok, ponte a hacer manos a la obra. Ponte a hacer lo que te dije que tenías que hacer. Está bien, ya te di la orden. Qué bueno que estás clamando a mí. Pero tú sabes lo que tienes que hacer. Es que hay cosas, iglesia, que sabemos que tenemos que hacer y no es necesario pedir dirección a Dios, porque Dios ya nos da la dirección. Dios en su palabra ya reveló lo que tenemos que hacer. Señor, tengo que ir a trabajar. Claro que tienes que ir a trabajar. Señor, tengo que comer ahora. Claro que tienes que comer. Siempre dando gracias a Dios. Di a los hijos de Israel que marchen. Eso es lo único que tienen que hacer. Pónganse a mover las patitas. Usted y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vayamos con nuestros pies, ¿verdad? Y compartamos el evangelio en donde se pueda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usted y yo, como ahorita, abramos nuestra boca y compartamos de las buenas noticias de Dios. Di a los hijos de Israel que marchen. Y mientras ellos marchan, tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Usted y yo sabemos la historia. Dios hizo esa maravilla. Moisés obedeció. El pueblo de Dios obedeció, caminó. Se abrió el mar. Pasó el pueblo de Dios en seco. Y después de que atraviesa el mar el pueblo de Dios, viene los egipcios. Y en cuanto sale el último de los hebreos, entonces el mar se vuelve a cerrar y los egipcios quedan ahogados en la profundidad del mar. Hay vestigios, usted puede investigarlo, hay vestigios de que en el fondo de ese mar existen precisamente restos de carruajes de los egipcios. Todo esto lo vio el pueblo de Israel. Todo esto, María y Aarón, que son hermanos de sangre, que fueron hermanos de sangre de Moisés, vieron todas estas maravillas, vieron las maravillas de Dios, vieron que Dios estaba soportando, que Dios estaba en ese fundamento detrás, sosteniendo a Moisés en todas las cosas que hacía, respaldando a Moisés en todas las cosas que hacía. Pero ¿qué aconteció, iglesia? Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucedió en Números capítulo 12? Vayamos ahí, acompáñame por favor a Números capítulo 12, versículo 1, en donde tiene un título del cual usted y yo debemos aprender mucho. María y Aarón murmuran contra su hermano Moisés. María y Aarón, dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 12 de Números, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Moisés se había casado con una mujer etíope. Él había tomado como esposa una mujer etíope. Y dijeron Aarón y María: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Fíjese bien, lo que están haciendo aquí Aarón y María, están tomando un pretexto, solamente un pretexto, para sacar a flote o para evidenciar las intenciones de su corazón. ¿Qué acaso yo no puedo? ¿Qué acaso yo no
¿Dios no tiene algo para mí? Sí, Dios tiene algo, claro que Dios tiene algo para todos en el orden de Dios. En este caso, llamó a Moisés, Moisés fue el que lideró y ellos fueron su equipo. Y como equipo debieron permanecer totalmente fieles al líder que Dios había establecido. Pero empezó a moverse algo en su corazón. Y es donde dice ahí en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habría sobre la tierra. Y él se quedó calladito. Luego dijo Jehová a Moisés, mire, Moisés no tomó el punto, pero viene Jehová y le dice a Moisés. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Dice, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron los tres. Es como decirles, a ver, Moisés, Aarón, María, vengan, quiero platicar con ustedes. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, la cosa es con ustedes. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya, escuche bien, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice, con él, cara a cara, hablaré con él. O sea, lo está poniendo como si estuviera, o sea, le está diciendo, ustedes que están hablando, que están murmurando de él, les voy a decir, yo solamente, yo con todos mis siervos que he escogido, les hablo en sueños, me manifiesto en visión, pero a él le hablo cara a cara, así es de que tengan respeto de él. Sigue diciendo, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y hasta él verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues? Te estoy identificando quién es Moisés para mí, le dice Dios a Aarón y a María. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. El murmurar contra una autoridad, lo que estamos viendo aquí, iglesia, es penado por Dios. Y no estamos hablando cuando hay pretextos. Bueno, estoy hablando de hacer un juicio correcto delante de Dios, una crítica correcta delante de Dios, señalando algo que está incorrecto. Imagínate que el pastor cae en adulterio y está en adulterio y le gusta permanecer en adulterio y quiere que la iglesia acepte su adulterio. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Respetar, sí, esa es tu idea, esa es tu forma de vida, ese es tu cristianismo, pero nos vemos, yo no puedo permanecer bajo tu autoridad, así de sencillito, y que Dios trate con tu vida, nada más. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Nada más. Irse uno de donde no es ni hay autoridad. Pero eso es cuando hay algo que está comprobado y justificable totalmente. Pero no vamos a ir a pelearnos, vamos a ir a confrontar. Simplemente yo voy a decir, sabes que yo no pertenezco aquí, me hago un lado y listo. Pero en este caso no había ningún pretexto. No había, sino simplemente tomaron como pretexto la cuestión de la mujer cusita. Sí, fíjese lo que estamos viendo acá nosotros. Y se arrepintieron, gloria a Dios. Pero mucha gente no se arrepintió. El pueblo de Dios, y me refiero tanto a Aarón como a María, que eran sus hermanos, y también mucho pueblo, sabían la historia de los tiempos pasados y conocían, por ejemplo, por citar algo, conocían
la resistencia y burlas contra Noé, la resistencia contra Abraham, la resistencia contra Jacob, la resistencia contra José, el soñador, ¿verdad? Que antes llegó a Egipto por voluntad del Padre. Y también hoy usted y yo conocemos las resistencias que tuvo el propio Señor Jesucristo y todos lo que Él encomendó. Y en este tiempo, iglesia, igual, no todos respetan a las autoridades espirituales. Muchos se burlan de las autoridades espirituales sin motivo. Otros difaman a las autoridades espirituales, hablan mal de ellas y enfrente de sus hijos. De repente, hace muchos años, yo me daba cuenta que la gente hablaba mal de nosotros porque llegaban con sus hijos que tenían 5 o 6 años y los hijos me veían así con unos ojos en donde prácticamente me estaban diciendo todo lo que estaban hablando sus papás de mí. ¿Había pretexto? No. ¿Había cosas que no les gustaban? No. De hecho, al pueblo de Israel, con los profetas, a la iglesia, entre comillas, que practicaba el judaísmo, no aceptaron a Jesús. No lo reconocían. Hay personas que no reconocen el llamado de un pastor, así como no reconocieron que Cristo era el Mesías. Lo mismo exactamente. Acuérdense que las cosas muchas veces no van a ser como nosotros deseamos. Y a nosotros nos va a parecer que hay mejores opciones. Pero ¿sabe cuál es la mejor opción, iglesia? La opción es la que escogió Dios. Esa es la mejor opción. Y en este caso estamos viendo que Moisés estaba siendo reprendido, entre comillas, por el pueblo, por su hermano y por su hermana. No olvidemos que esto se va a repetir una y otra vez. Y también no olvidemos lo que les he comentado yo una y otra vez. La persecución de los últimos tiempos de la iglesia va a ser conforme a derecho. Las leyes se están ahorita totalmente armando para que haya una total tipificación de cosas que Dios enseña para que estén en contra a las leyes del mundo y contrapuntear, ¿verdad?, la sociedad con todo aquello que representa a Dios. Esa es la realidad. Hoy, ¿verdad?, quizás no haya un Aarón y María que le vayan a decir, o a lo mejor sí lo hay, que vayan a decir, no, pues que nada más por el pastor habla Dios y que yo no puedo hacer nada. Muchos lo van a hacer así, igual como lo hicieron con Moisés. Pero iglesia, fíjese bien lo que le voy a decir. Hoy la persecución o la crítica o la prueba a muchos servidores de Dios, pastores me estoy refiriendo, es por ejemplo, personas que dicen, pues el pastor dijo que apaguemos el celular o lo pongamos en vibrador o le bajemos el volumen, pero yo no lo voy a apagar. Yo no lo voy a apagar. El pastor nos dijo que llegáramos temprano 5 minutos antes, pues yo voy a llegar 15 minutos tarde, ¿verdad? 15 minutos tarde. El pastor dijo esto, bueno, pues yo no lo voy a hacer. Y esa es prácticamente la actitud rebelde de muchas personas que una y otra vez, como le digo, piensan que no están haciendo la rebelión de Coré, como lo voy a mencionar ahorita, pero están haciendo su rebelión personal. En ese caso contra Moisés, en este caso contra las personas que Dios ha puesto como encargados de un rebaño. Y acuérdese lo que dice Génesis 12:3. Y aquel varón Moisés, también lo dice Génesis 12:3, era muy manso, Éxodo 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mis hermanos, escúchenme lo que le voy a decir. Ese hombre que Dios dice que era el más manso de todos los hombres, con todo y eso golpeó la peña. Con todo y eso se desesperó. Por eso debemos de tener misericordia, hermanos, de nuestras autoridades. Porque nuestras autoridades, por más, vamos a decir, usadas que son por Dios y que su ministerio está respaldado por Dios, son seres humanos, personas comunes y corrientes. O somos seres humanos, personas comunes y corrientes. En Números 16:15 da testimonio de la Escritura que entonces Moisés se enojó en gran manera. O sea, aquel hombre, Moisés, que era un hombre manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra,
se molestó, golpeó la roca, diciéndole a Dios que solamente le hablara. Y en Números 16:15 Moisés se enojó en gran manera. Eso es lo que vemos. Ahora, si de aquel hombre que dice que era el hombre, que dice Dios en su palabra, que era el hombre más manso de toda la tierra, le digo una cosa, iglesia, muchos hombres como nosotros no lo somos. No somos como Moisés, los hombres más mansos de toda la tierra. Y nos vamos de repente a desesperar, nos vamos a molestar, nos vamos a estar pues pidiendo a Dios por su vida, por la vida de cada uno de ustedes, para que verdaderamente sea un equipo que Dios ha establecido para remar juntos en la misma dirección juntos, al unísono, para caminar y hacer su obra como un solo cuerpo en unidad. Pero qué tristeza nos da cuando uno decide, pues yo no voy a remar, o yo voy a remar para otro lugar, o yo voy a remar diferente, ¿sí? Iglesia, usted y yo conocemos en Números 16:1 la rebelión de Coré y las consecuencias de la rebelión de estos servidores de Dios que estaban haciendo equipo con Moisés, pero que fueron engañados por su avaricia, qué sé yo, muchas acciones o muchas semillas que tienen en su corazón, que fueron precisamente, pues, oposición de Moisés. Y así hay personas que dicen, no, es que yo tengo el ministerio de la oposición, tengo el ministerio de la rebeldía, tengo el ministerio de la contraparte y voy a confrontar siempre a la autoridad. Eso no es correcto, iglesia. Usted y yo sabemos lo que aconteció ahí en este pasaje bíblico que leí, que ya no tenemos tiempo para leerlo, Números 16, pero termina con que prácticamente al pueblo que se rebeló junto con Coré y otros levitas ahí, ¿sí?, que eran servidores para Dios, entre comillas, desviaron su corazón, se abrió la tierra y se los tragó. Y a esos 250 hombres que estaban con Coré, cayó fuego delante de Jehová y los consumió. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Por rebeldes, por murmuradores. Concluimos. Dios desea que seamos una iglesia ejemplar. Dios desea que seamos una iglesia que marque la diferencia. Dios desea que seamos una iglesia que aprenda por el propio consejo de Dios. Como vemos y vimos, Moisés batalló con el pueblo. Moisés batalló con sus hermanos de sangre. Moisés batalló con sus servidores. Sin embargo, se mantuvo lo más que pudo. Él aguantó, él resistió. Pero ese hombre que la Biblia menciona, Dios en su palabra menciona que fue el hombre más manso de todos los hombres, no entró a la tierra prometida. Ahora, no quiere decir que no entró a la tierra prometida, no quiere decir que no fue salvo, pero dejó de disfrutar de una promesa de Dios en vida. Un arranque de enojo precisamente le impidió esto. Amados hermanos, iglesia, y no solo me refiero a la congregación a la cual estamos predicando directamente, sino a toda la iglesia que está reunida escuchando este mensaje. Esa congregación de Cristo que se reúne en diferentes lugares. Obedezcan a sus pastores, amen a sus pastores, no hagan exasperar a sus pastores, los cuales, como usted, somos hombres. Somos personas que tenemos, sí, nuestras emociones, que somos débiles y que lo único que deseamos es compartir en el amor del Señor la palabra con usted. Termino diciendo, Moisés fue un hombre llamado por Dios, como usted y como yo. Moisés fue un hombre tratado y moldeado por Dios, como usted y como yo. Moisés fue un hombre que llevó a cabo el propósito de Dios por amor a sus hermanos. Iglesia, que todo lo que hagamos, lo hagamos en el amor del Señor. Que Dios les bendiga y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por la bendición de que podamos comprender cosas grandiosas y maravillosas
a través de cada personaje que tú nos mencionas en la Biblia, Padre, con el propósito de edificarnos, de fortalecernos, de dar propósito a nuestras vidas y permanecer fieles a pesar de las circunstancias, Padre. Pero que muchas veces esas circunstancias son provocadas por las mismas congregaciones, por las mismas personas, por nuestros mismos hermanos en la iglesia, por nuestros mismos servidores, Padre. Mi Dios, que aprendamos a conducirnos correctamente, que aprendamos a estar bajo autoridad y que aprendamos a vivir en el amor que tú esperas de cada uno de nosotros. La iglesia que tú quieres es una iglesia que se ame, una iglesia que se edifique, una iglesia que simple y sencillamente viva en tu perfecta voluntad. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, iglesia, por sus vidas. Que Dios les bendiga.